¿Qué sucede cuando quienes deben guiarnos y educarnos se convierten en nuestros acosadores? ¿Qué supo banda? Yo soy Keichel, este es un nuevo episodio de Talke y el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar. Vamos a tratar de desglosarlo de una manera sociológica y vamos a pasar un poco por cuáles son las afectaciones psicológicas que trae consigo. Considero que es un tema que sucede bastante, que es muy frecuente, pero de que no se habla tanto. Incluso actualmente hay un caso de un profesor de El Moscote que perpetuaba esta conducta durante muchos años y resulta que yo sí llegué a escuchar rumores de que llegaron a denunciarlo y como que nadie hacía nada, ¿no? Incluso en mi grupo, porque este profesor sí me llegó a dar clase, incluso yo llegué a ser muy cercana del profesor a nivel académico. Conmigo nunca llegó como a sobrepasarse, pero sí me llegó a hacer comentarios un poco subidos de tono. Entonces, ahora viéndolo en retrospectiva, yo era un adolescente, ¿sabes? Él no tenía por qué tener ese tipo de confianza con alguien que podría ser su hija, ¿no? Entonces, resulta que el profesor le pedía fotos a las chicas, dizque, por notas, o sea, como para ayudarlas, y por eso que cuando intentaba como hablarles o trataba de manipularlas un poco para llegar a ese punto, usaba técnicas como que en vez de decirle foto, le dijera tarea a la foto que le había pedido. Pues hay conversaciones bastante fuertes donde le pide posiciones, o sea, tipo, quiero que te tomes la foto de esta manera. O sea, es una cosa loca. Pero vamos a analizar un poco qué dice Max Weber acerca de esto, pues. Básicamente, él tiene una teoría sobre el poder legítimo. Situémonos en el aula como un microcosmo de la sociedad. Ahí se reproducen muchas conductas y existe una especie de universo dentro del aula de clase. Entonces, ¿qué pasa con esto? El profesor puede verse como el poder legítimo por su rol institucional. Esto le otorga una autoridad que muy fácil puede convertirse en un abuso si no se gestiona adecuadamente. Incluso la relación del profesor con el estudiante es muy importante porque define más que calificaciones, define patrones de comportamientos. Es muy fácil acordarte de un profesor que marcó tu vida porque te hizo entender algo de alguna manera, o sí existe una relación muy importante porque son adultos que están en tu vida formándote, pues. Pero, como mencioné anteriormente, esta relación jerárquica puede derivar en abuso si no se gestiona. Ahora, ¿por qué es muy importante ver el acoso como un resultado de las estructuras de poder? Básicamente, si existe una autoridad ciega o a la que tú le rindes una especie de tributo o le rindes una especie de respeto y ese respeto se rompe de la forma en la que ese profesor puede llegar a sobrepasarse contigo, si existe un miedo dentro de la víctima porque quizás no me vayan a creer si yo lo denuncio, porque cómo mi profesor va a hacer eso y cuáles son los mecanismos de regulación que existen dentro del aula de clase para que esto no suceda. Yo pienso que debería ser algo instintivo. O sea, tú como adulto deberías tener claro que insinuarte con menores de edad no es algo que está completamente bien o que no está bien como tal. Pero dentro del espectro humano o dentro de nosotros como seres humanos existen desviaciones de conducta como la pedofilia, porque estas tendencias de quizás buscar personas más jóvenes, mucho más jóvenes, porque es que no es una diferencia de edad de 10 años, de 20 años, una diferencia de edad incluso hasta de 40 años, 50 años. O sea, imagínate, este profesor puede tener como 65, 66 años. ¿Qué hace un profesor de 66 años pidiéndole fotos a un estudiante de 16 años? ¿Qué hace un profesor de 66 años escribiendo con un estudiante de 16 años? O sea, como que realmente no hemos definido muy bien que este tipo de conducta está mal, porque incluso se ha roto el respeto. Mira, otro estudio muy importante es el de Foucault, que analiza cómo las instituciones o las escuelas operan como un mecanismo de poder y control. Y él argumentaba que estas instituciones hay tendencias a la disciplina y al control, pero mediante la vigilancia constante y la corrección de comportamientos. Y en algunos casos fomenta dinámicas abusivas.
En el contexto escolar, el profesor es una figura que vigila, controla, sanciona y que puede derivar en formas de acoso. Y esto especialmente si no existe un mecanismo de rendición de cuentas claro. Porque mira, tú me vas a decir que todo este tiempo que ese profesor tuvo acosando a niñas desde que, yo recuerdo haber entrado al Moscote al primer año y escuchaba gente decir que cuando te metieras en ciencia tenías que tener cuidado con este profesor en particular porque el profesor era un poco pervertido. Entonces imagínate, tú me vas a decir que todo este tiempo nadie se dio cuenta, nadie, incluso las mismas profesoras te decían como que no, que tuvieras cuidado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo detenían? O sea, ¿qué pasaba ahí, no? Quizás ese factor de que no existía un mecanismo para rendir cuentas. Ahora bien, el acoso por parte de profesores puede manifestarse de varias maneras, quizás inculsos, quizás insultos, humillaciones públicas, ridiculizaciones constantes y estos comportamientos extraños. Pero en este caso, en este contexto, estamos hablando especialmente del acoso sexual, que es una de las cosas que considero que más nos debería preocupar. Porque, mira, si una persona no tiene capacidad de votar o de decidir, ¿por qué tendría capacidad de decidir estar sexualmente con alguien? Pues como que realmente viene como desde por allá, desde la hipersexualización que existe dentro de la adolescencia. O sea, para mí no es muy raro ver como a personas de 15, 16 años decir como que, o sea, haciendo comentarios, votando en cosas súper hipersexualizadas, dizque. O sea, siento que es algo bien normal, pero que sea normal no significa que esté bien. Entonces, desde ahí más o menos ese desvío de conducta puede ser. Pero existe un factor importante y es cómo el papel de víctima se afecta psicológicamente y cómo estas niñas estaban siendo manipuladas porque existe un abuso de poder, una autoridad, existe quizás una viveza o algo como un poquito más de experiencia y sabes cómo manejar la situación. Incluso, mira, este profesor es sociólogo, o sea, que todo este tipo de temas en los que él podía ver como el poder o cómo moverse dentro de este ámbito para que... Porque mira, él le decía a las niñas que borraran las conversaciones. Qué descarado. Increíble. Las dinámicas de poder en el aula son complejas y pueden ser un terreno bastante fértil para el abuso si no se gestionan adecuadamente, ya que los profesores, al ser figuras de autoridad, tienen el poder de influir en el bienestar emocional y académico de los estudiantes, pero también usar su posición de forma abusiva. Hay estudios psicológicos que sugieren que el acoso no debe verse solo como un problema individual, sino como una consecuencia de las estructuras de poder que definen la relación profesor-estudiante. Ahora, veamos un poco de cuál es el impacto psicológico que existe detrás del acoso sexual en estudiantes. Por parte de los profesores, puede ser muy devastador en las víctimas e incluso estudios que afirman que a las personas que vivieron acoso sexual escolar tienen tendencias a la ansiedad y al estrés postraumático porque experimentan niveles de ansiedad bastante fuertes, incluso con temas relacionados a la escuela. Hay también un estudio que afirma que existe una correlación entre la deserción escolar y el acoso sexual. O sea, como que es muy fácil que una persona que está siendo acosada por un profesor, por un director, por alguien dentro de su escuela que tiene más autoridad que él, dimita de clases, como que no quiera ir a clases porque, o sea, imagínate todos los días ir a la escuela y ver a tu acosador todos los días y no puedes frenarlo y no puedes pararlo porque nadie te va a creer. O porque es igual, si te creen, no pasa más nada que simplemente, no sé, que le pongan una fianza, porque mira, qué locura. Como tal, como en investigación, el profesor sigue libre, dije. Pero me dijeron por ahí que lo destituyeron. Porque él era profesor en la UTP y era el profesor en el Moscote. Entonces como que lo destituyeron de ambas instituciones. Como que el Meduca hizo su parte. También existen conductas de depresión o conductas autodestructivas. Malby y Day sugieren que las víctimas de acoso sexual tienden a retraerse socialmente y pueden desarrollar comportamientos de evitación, lo que afecta su capacidad de interactuar en la escuela y en otras esferas de su vida.
considero yo que es muy fácil juzgar a las víctimas, ¿saben? Como que hay mucha gente hablando alrededor de esto, de que las niñas les insinuaban al profesor. Pero es que, ¿en qué forma tú puedes detener? O sea, ¿cómo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Es muy difícil que tú denuncies algo que sabes que se va a quedar así, ¿sabes? Como que a mí me parece súper cool esta campaña que hicieron de buscar a más personas que habían sido acosadas por este profesor como para que declararan. Y esto me parece súper cool porque al final lograron tener un poco más de pruebas. Yo espero que encuentren las pruebas suficientes para que le den el castigo que merece, la verdad. Porque considero que no es algo que se debe dejar a la ligera. Por otra parte, hay un estudio de Fitzgerald que reveló que las víctimas de acoso sexual, especialmente cuando provienen de figuras de autoridad, son más propensas a desarrollar una baja autoestima debido al equilibrio de poder y la confusión emocional generada por el abuso. La depresión es un efecto común con sentimientos de desesperanza, aislamiento y tristeza persistente. Existe algo muy importante que es la coerción, que básicamente es cuando una persona es manipulada para hacer algo que no quiere. En estos chats que leíamos, en estos chats que veíamos, el profesor les daba como les agradecía por la confianza brindada. Esto es un mecanismo de manipulación para que la persona sienta que bueno, que la entiendes y que le agradeces esa confianza y que bueno, que contigo no le va a pasar nada, pues. Entonces hay bastantes cosas ahí que huelen un poquito mal de cómo las manipulaba, ¿saben? Como que a mí algo no me cuadra en que la gente anda diciendo como que las tipas se le insinuaban cuando está evidentemente claro que el profesor era el que daba como el paso a acosarlas, a como pedirle ese tipo de conductas. Sharman en el 2013 mostró que los estudiantes que son acosados sexualmente tienden a presentar mayores tasas de ausentismo escolar y disminución de las calificaciones. O sea que imagínate, te acosan y tú tienes que seguir yendo a tu clase normal de la vida viéndole la cara a ese profesor que te da tanto asco. A largo plazo te puede causar relaciones interpersonales bastante conflictivas porque puedes llegar a desconfiar de las figuras de autoridad. Entonces va a ser muy, muy difícil, pues. Así que hay que tener bastante cuidado con cómo tocamos el tema. Porque siento que es algo de lo que no hemos hablado lo suficiente. Como que no hay un debate abierto o no hay una red de apoyo en donde tú puedas asistir o tú puedas como decir como, ok, yo sufrí esto y tengo que hacer tal cosa y tal. O sea, no hay ni siquiera suficiente información. Ok, vamos a entonces analizar un poco cuáles son las leyes que lo protegen o cuáles son las leyes que hay por ahí para hablar sobre el acoso escolar. Esto es gracias a la profesora Yeisa, que me pasó una lista de todos los artículos que yo tenía que leer antes de hacer este episodio para hablar un poco del sistema judicial y de cómo va a ser juzgado en caso tal de que sea juzgado, pues. Primero, la ley 47 de 1946 es una ley que regula el sistema educativo. Esta ley no trata específicamente el tema del acoso, pero establece como las bases legales y cómo vamos a juzgar, pues. Entonces, hay artículos que son bien claves dentro del Código de Ética del Educador Panameño, que por lo menos el artículo 7 habla del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de cada persona. Siento que este tipo de conductas violentan fácilmente la dignidad de cualquier estudiante, de cualquier persona. Entonces imagínate que tú aún no cumples los 18 años y estás haciendo, o sea, y un profesor te está sexualizando. O sea, lo horrible que es que te sexualicen. Ahora imagínate que te sexualiza una persona que debería enseñarte y debería guiarte, ¿sabes? Como que hay una incongruencia en lo que se forma ahí, pues. El artículo 13 prohíbe explícitamente actos de discriminación, abuso de poder o acoso hacia estudiantes y colegas.
Eh, el artículo 22 obliga al docente a mantener relaciones respetuosas y evita el abuso de autoridad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las leyes? Las leyes solo funcionan en un entorno donde se cumplen. Entonces, ¿qué pasa si ya tú denunciaste o ya tú le dijiste a tu director o a tu directora que pasaba esta situación y este director o esta directora no hace nada al respecto? O sea, yo digo que lo que fue diferente en este caso es que fueron directamente a la policía y quizás ahí pudieron actuar de otra manera. Pero créanme que esta vaina es una cosa que han denunciado durante muchos años. O sea, no es la primera vez que es algo así denunciado. Pero no sé por qué anteriormente no habían hecho nada y que había pasado mucho tiempo. Lo bueno, lo que me parece cool es que el tipo no se logró jubilar sin que saliera y explotara la bomba, pues. Sin que pudieran decir que no, bro, en vida real está pasando esto. Esto es algo que nos preocupa. Esto es algo que está pasando en esta escuela de hace muchos años. Vamos a tomar cartas en el asunto. El artículo 13 prohíbe de manera explícita el acoso en cualquier forma. Esto incluye el acoso sexual, verbal, físico, psicológico. Los docentes tienen el deber de crear un ambiente donde los estudiantes deban aprender y desarrollarse sin temor a ser hostigados o abusados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando este ambiente no existe? ¿Qué pasa cuando tú estás dando clases y está un profesor mirándote las piernas? ¿Y qué pasa cuando tú tienes las tetas grandes y un profesor te dice, oye, ese botón un día se te va a explotar por esas tetas o esas tetotas? ¿Sabes? Como que, ¿qué pasa ahí? Ese ambiente existe, realmente ese ambiente es un ambiente en el que se puede aprender bien sin temor a algo. Yo considero que no. Yo considero que quizás del artículo a lo que se hace o a lo que realmente pasa en la vida real hay una brecha bastante grande que tenemos que cerrar. Tenemos que discutir acerca de cómo lograremos que este tipo de situaciones no se perpetúen. Porque al final, de nada sirve que a él lo destituyan si no existe una política fuerte contra las personas que perpetúan esta conducta. No sé, yo considero que debemos hablar activamente de esto más, porque si no cuidamos a nuestros adolescentes, si no cuidamos a nuestros niños, los adultos del mañana o los adultos de prontito van a crecer trastornados, van a crecer con traumas. Y créanme que una sociedad traumada, que es como la sociedad que tenemos actualmente, no va a fluir bien. Y si queremos un cambio en el mundo, debemos empezar desde donde podemos. Esta es mi parte del trabajo en conjunto de la comunidad. Yo investigué, yo les quise exponer el tema. Espero que esto abra una conversación. Espero que de esto se hable. Que no sea algo... Porque mira, qué loco, brother. Yo todo este tiempo, cuando pasó o explotó la bomba, yo intenté buscar información acerca de lo que estaba pasando. Y, o sea, mi novio y yo hicimos, dije, nuestro trabajo. Estamos buscando las noticias en Google y nadie habla de esto. O sea, yo no sé si es porque el tipo lo está investigando. Yo espero que esa sea la razón. Pero no hay nadie diciendo como que hey, pasó tal cosa. Entonces, este es mi aporte. Espero que funcione para abrir el debate. Y muchas gracias por escucharme. Este fue un episodio más. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como @talkey. Esto fue grabado en el Callao Music Inc. y nos vemos la próxima semana.